La obra por fin está calculada. El programa ya sabe qué está bien y qué está mal. Ya ha armado los elementos constructivos en aras de soportar las acciones que le corresponden a cada uno. Pudiera ser que no tuviéramos ninguna advertencia tras el cálculo y que todo estuviera perfecto, pero ni aun así habríamos terminado, ni mucho menos. Hemos de comprobar si nuestra estructura tiene buena pinta, si su cimentación es aceptable, si los armados de los elementos no son demasiado cuantiosos ni muy escuálidos, o si se deforma como esperamos. En fin, hay que repasar toda la estructura para entender cómo funciona, cuáles son sus puntos débiles y qué cambiar para mejorarla. Para comenzar el repaso de la estructura, entenderemos qué incidencias se han producido y por qué. Estas incidencias son lo que CIPECAT llama insensiblemente errores de cálculo, que están listadas en este informe que hemos obtenido. Veámosla una a una. Por ejemplo, en el grupo 0, cargas lineales fuera de planta. Se nos da en el grupo 0 y se debe a que hay alguna carga aplicada, bien fuera de la planta o sobre zapatas u otros elementos con vinculación exterior. En este caso, se trata de la carga que nos infiere el apoyo de la escalera, que nos cae fuera de planta. Pero es que, aunque hubiera caído sobre una zapata, obtendríamos el mismo error, porque todas las cargas de los elementos con vinculación exterior se transmiten directamente al terreno por completo inelástico hasta llegar a su tensión admisible. Este error es típico de todas las obras con escaleras desde el grupo de cimentación, siempre que se resuelva con elementos con vinculación exterior. Si hubiéramos resuelto esta cimentación con una losa apoyada en el terreno, esta carga tendría su efecto en la losa y en el terreno, y por tanto pasaría a tener sentido, con lo que nos desaparecería el error. Por tanto, este error no es tal, solo es una advertencia de una circunstancia que hay que conocer para obrar en consecuencia. Por ejemplo, esta advertencia nos sirve para recordarnos que es obligatorio preparar en el plano de cimentación un elemento de arranque de la escalera, con sus oportunas esperas para que solape la armadura de la losa de la escalera. Asimismo, hemos de dejar preparada la cimentación del muro de apoyo de la meseta intermedia de la escalera. De hecho, si nos fijamos en las coordenadas de estas cargas fuera de planta, deduciremos que se trata de esos dos apoyos precisamente. Las distintas cargas en cada posición coinciden con las hipótesis que afectan a las escaleras: el peso propio, las cargas muertas y la sobrecarga de uso. Otro de los errores / incidencias que nos han aparecido en el cálculo son las secciones con refuerzo por punzonamiento o portante. Los reticulares y las losas pueden requerir algunas barras de refuerzo para absorber esfuerzos de punzonamiento o cortante. Se dan cuando el canto de hormigón no es suficiente o las cargas son muy elevadas o concentradas, para evitar un cizallado de esa sección. Estas tensiones pueden convertirse con una armadura vertical, en otras palabras, con redondos perpendiculares al paño que lo cosen, para que combatan las tracciones que a este nivel se producen en la sección. Esta solución, CIPE la conoce de sobra y, en consecuencia, dispone la armadura necesaria para combatir este efecto. Cuando por cálculo tiene que disponer esta armadura, nos lo avisa con esta advertencia, que tampoco es un error, que es una información del armado que ha dispuesto. El que aparezca aquí reseñada esta advertencia es para que comprobemos la magnitud del esfuerzo y, si lo estimamos oportuno, modifiquemos el canto del elemento reforzado, que es otra forma de combatir estos esfuerzos, que podrían estar indicando un escaso canto en el elemento. La tercera forma de disminuir cargas, pero esto no suele tener sentido, sería eliminar alguna hipótesis, pero como comprenderán, esto es un error.
O sea, realmente estaríamos incumpliendo la normativa. Por lo tanto, tampoco disminuiremos las cargas. Nos apuntaremos que hay que revisar la magnitud de estos esfuerzos por si requirieran algún cambio en el predimensionado. Otra incidencia es que no se ha considerado la interacción terreno-estructura. Claro, hemos calculado todo con vinculación exterior. Otra más es que hay elementos que o no cumplen o tienen avisos en las comprobaciones de resistencia al fuego. Esto es un tema que merece toda la atención y se la daremos en su oportuno momento. Otra incidencia es que los muros M1, M2, M3 y M4 hay tramos de armado que tienen un factor de cumplimiento inferior al 100%. Esto a priori no quiere decir que estén mal, simplemente que no llegan al 100%, pero pueden estar en el 95%, en el 91% incluso. Si consultamos la ayuda de CIPECAD, concretamente la memoria de cálculo en la página 105, nos dice que el programa dispone de una opción que permite fijar a priori el factor de cumplimiento, por defecto el 90%, ya que por la propia discretización es normal que existan pequeños picos y es razonable que si la armadura a colocar cumple al menos el 90% de la superficie, se obtengan unos resultados lógicos y previsibles. Vaya, que el que no llega al 100% no quiere decir que esté mal, sino que simplemente no llega al 100% del cumplimiento. Otro error o incidencia. En el grupo tal, las vigas tal y tal tienen algún error. Por ejemplo, hay comprobaciones que no se cumplen. Bien, en las comprobaciones que realiza el programa, a las que contamos con pleno acceso para su análisis, se han encontrado algunos valores que sobrepasan los límites encomendados a dichas vigas. En efecto, precisamos saber qué les ha pasado, por qué y cuál es su solución. Pueden tener problemas de resistencia, de fisuración y o flecha, entre otros. Otro error e incidencia. Los soportes P sub I no cumplen alguna comprobación de punzonamiento. Quiere decir que el pilar punzonaría el forjado en algún grupo. Esto lo arreglaremos de alguna de las maneras ya comentadas para combatir el punzonamiento. Tenemos que estudiarlo, evidentemente. También podemos encontrarnos que las viguetas tal y tal tienen momento positivo en apoyo. Las viguetas sí las hemos empotrado en los extremos. Y ya hemos comentado que es posible que las viguetas reciban parte del momento de una viga o de un pilar que pase cerca, con lo que puede generarse esta situación. Pero la mayoría de las veces este fallo responde a que estas viguetas descansan en vigas infradimensionadas. Como todo el forjado es uno, si la viga está muy solicitada, flecha de manera excesiva, arrastra las viguetas que empiezan a sujetar a la viga y, por consiguiente, trabaja así indebidamente y genera estos momentos positivos en los apoyos de estas vigas. En cualquier caso, hay que ver cuáles son y el porqué de ese momento positivo y cuál es su magnitud. En función de esto, adoptaremos una u otra solución. Vemos aquí a continuación otra incidencia, otras dos incidencias que en realidad tampoco son errores. Vamos a ver de dónde vienen estas incidencias. Si cerramos los resultados y nos vamos a obra datos generales y nos vamos a dentro de los forjados, dentro de las barras de acero que usamos para el hormigón armado, nos vamos aquí a por posición. Y ahora dentro de los forjados, en los reticulares y unidireccionales, le damos aquí al ecualizador y vemos que podemos entrar aquí en detallar armadura base en planos. Bien, lo que nos está diciendo es que este presunto error es que tenemos desactivado el detallar armadura base de losas y detallar armadura base de reticular y que por eso pues no lo muestra. Pero ya está, no es un error, simplemente es que lo tengo desactivado. Por lo tanto, pues tampoco tengo por qué modificarlo si no quiero. Si quiero que desaparezca tal cosa, pues nada, le doy aquí, lo activo y le doy a aceptar. Y de esa forma ya no me aparecería ese error. Lo puedo darle aquí a aceptar, le puedo dar a salir, le puedo dar aquí a terminar y a aceptar. Vuelvo al informe de resultados con calcular informe final de cálculo. Vemos que aparece exactamente el mismo documento. Bien,
Nos dice también que el programa no calcula flechas de la losa maciza y reticulares. Pues eso, que en las losas y en los reticulares calcularemos de forma manual la flecha para ver si satisfacemos las exigencias del forjado o no. Pero esto no nos costará nada hacerlo, porque partiremos de los resultados de los desplazamientos que CIPECAD ya ha calculado. Y aunque en nuestro cálculo no han aparecido, son también frecuentes otras incidencias, como por ejemplo que los pilares P su tal, P su 1, P su 5, tienen algún error de dimensionamiento. Este sí que es un error importante a la hora de evaluar la bondad del procedimiento que hemos hecho. Estos errores dicen que el programa no ha sido capaz de solucionar normalmente el armado de estos pilares, lo que nos indica con claridad que con ellos tenemos un problema. Estudiaremos qué les pasa y cómo los arreglamos, sin olvidar que, si le cambiamos la sección a uno de ellos, ya estamos condenados a volver a calcular todo. El resto de pilares no quiere decir que estén perfectos, también hay que comprobar cómo están trabajando para ver si nos hemos quedado cortos con la sección predimensionada o nos hemos pasado. Otra incidencia que también podría aparecer, que a nosotros no nos ha parecido, es que las placas X sub Y sub I, X sub J, Y sub J tienen momento positivo en apoyo. Puede darse este fallo cuando usamos forjados de placas pretensadas. Estas placas por lo general se calculan como biapoyadas, por lo que a priori es sorprendente, porque al biapoyar las placas en sus vigas equivale de facto a un momento nulo en los apoyos. Si esto lo hemos hecho así, no supondrá ningún problema grave, pero como todo, lo comprenderemos y le daremos la solución que requiera. En definitiva, ninguno de los errores reseñados ha sido causado por una mala introducción de datos. Todos son referidos a criterios de dimensionado, circunstancias de cálculo o avisos. De todos, lo más grave, a priori, parecen los referidos a vigas y a soportes. Repasemos toda la obra de arriba abajo y estudiemos la pertinencia de cambiar algo o no. Para no perder tiempo, no arreglaremos la armadura de nada, en previsión de que haya que recalcular. Ya sabemos que al recalcular se rearma todo y se elimina cualquier arreglo que hubiéramos hecho en esta armadura. Solo nos limitaremos a comprobar qué está bien, qué es mejorable y qué ha de mejorarse de manera obligatoria. Lo haremos según el orden que seguiremos en las próximas unidades. Primero estudiaremos los forjados con paños, vigas y muros y después pilares y cimentación. Todo esto lo haremos desde la pestaña Resultados.